Cualquier cosa que avisen, sí. Yo no me acuerdo si está la voz para preguntar. Bien, hola, hola, sí. Bueno, estamos. ¿Empezamos? ¿Me parece? Bueno. Bueno, antes que nada, buen día, buenas tardes. Somos poquitos acá, esperemos que podamos aprovechar, me preguntan cualquier cosa, si tenemos dudas, es muy dinámico. Hoy vamos a ver la farmacoterapia de las dislipidemias. Para poder hablar de las dislipidemias y para abordar la terapia farmacológica tenemos que conocer un poco del metabolismo de lípidos, del transporte de lipoproteínas. ¿Ustedes tienen conocimiento de algo de lo que es las beneficio, ven algo? Sí, bioquímica. Sí. Bueno, vamos a hacer un repasito, obviamente lo vamos a hacer un poco rápido. Se los voy a dejar en la conferencia para que tengan cualquier cosa. Si bien se resuelven cualquier cosa, chequen el día, yo como para que tengamos a mano si ustedes me consultan. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero tenemos que definir son las dislipidemias, ¿sí? Que son alteraciones, así, a grandes rasgos, del metabolismo lipídico que producen por un aumento de niveles plasmáticos de colesterol y o de triglicéridos y una disminución de aparición de los niveles de HDL. Vamos a ver qué es eso. ¿Sí? Lo van a encontrar también con algunos nombres alternativos, como hiperlipidemia o hiperlipoproteinemia, porque lo que se ha aumentado son las lipoproteínas, dependiendo de qué tipo de dislipidemia estemos hablando, por lo que hemos aumentado, vamos a ver. Y lo remarcable de todo esto es que es una causa importante de producción de aterosclerosis, ahora vamos a definir, y todos los cuadros que sean inducidos por la aterosclerosis. Como por ejemplo, la cardiopatía coronaria, ¿sí? Que la encontramos esa sigla en todos los libros, enfermedades cerebrovasculares isquémicas y vascular periférica. Son todas enfermedades que derivan de la aparición de la aterosclerosis, de la complicación y la progresión. Es muy importante su tratamiento. Para recordar un poco qué es la aterosclerosis, es un fenómeno patológico que se refiere al engrosamiento y al endurecimiento de las arterias de mediana, como por ejemplo la aorta, las coronarias, etc. Lo que tiene es que es una enfermedad progresiva, ¿sí? Y se caracteriza por la acumulación de líquidos, que es lo que nos compete a nosotros en esta clase, y elementos fibrosos en las paredes arteriales, lo cual va a hacer que se vayan endureciendo, rigidizando y demás. La lesión básica de la aterosclerosis es la placa, el ateroma, que está compuesta fundamentalmente por lípidos, tejidos fibrosos y algunas otras células inflamatorias, que vamos a ver un poquito, y que va produciendo esa placa que va pasando por diferentes estadios hasta que puede romperse. Obviamente, la manifestación clínica, o sea, las complicaciones, lo que viene después de la progresión de la aterosclerosis, va a depender particularmente de cuál hecho vascular se encuentra. Coronaria, la parte periférica, ese tipo de cosas. Por eso es tan importante tratarlo. Bueno, para poder comprender los fármacos que vamos a ver en esta clase y ver cómo actúan, primero tenemos que ubicar un poco en el mapa de qué son los triglicéridos, el colesterol y cómo es su vía de metabólico, ¿sí? Su metabolismo. Bueno, ustedes deben saber que el colesterol y los triglicéridos y los ácidos grasos, forman parte de las membranas celulares, ¿sí? De células, y que los triglicéridos constituyen una de las principales fuentes de energía para el cuerpo. Lo que tienen estos componentes es pocos hidrosolubles, o sea, son insolubles y muy acuosos, y por lo tanto van a tener que estar dentro o formando complejos que les permitan poder moverse a través del medio, ¿sí? Esos complejos donde viajan el colesterol y los triglicéridos son conocidas lipoproteínas, ¿sí? Que son complejos que tienen en su interior un núcleo central de compuestos más hidrófobos, ¿sí? Que está compuesto por colesterol y triglicéridos, y la parte externa tienen los componentes que son menos hidrófobos, como por ejemplo fosfolípidos, colesterol no esterificado, ¿sí? Y proteínas particulares, características de las lipoproteínas, que son las apoproteínas, ¿sí? Que según qué tipo de apoproteína tenga cada una de esas lipoproteínas, y los componentes de la constitución de triglicéridos y colesterol van a clasificarse de manera diferente.
Esta clasificación se basa en cómo van, en sus densidades, de cómo van bajando cuando se usa. Lo que tienen, como les decía, diferentes contenidos de agua y diferentes contenidos, mayor contenido de triglicéridos, mayor contenido de colesterol. Las primeras que vamos a nombrar son los kilomicrones, que los kilomicrones son las que son ricas en triglicéridos. Tienen algo de colesterol, pero son particularmente ricas en triglicéridos, ¿sí? Y lo que hacen es transportar fundamentalmente lo que serían las grasas que provienen de la dieta hacia los diferentes tejidos periféricos. Después tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad, de sus siglas en inglés, Very Low Density Lipoprotein, que también son muy ricas en triglicéridos, ¿sí? Y que transportan los triglicéridos y colesterol que son sintetizados o generados de la degradación de otros componentes en el hígado hacia los tejidos periféricos. O sea, transportan triglicéridos desde lo que sería intestino e hígado hacia el tejido periférico. Y después tenemos las que son de densidad intermedia y las de muy baja densidad o de baja densidad, que son las de LDL. Estas lipoproteínas lo que tienen es mayor, o sea, a medida que se van haciendo menos densas, van teniendo más contenido de colesterol, ¿sí? Y en características, las BLDL y las que derivan de su catabolismo, porque estas provienen del catabolismo de las BLDL, tienen particularmente la proteína B7, ¿sí? Que se sintetiza en el hígado. Y después tenemos las de alta densidad, que las nombré al principio, ¿sí? Las HDL, que lo que hacen es participar particularmente en lo que será el transporte inverso del colesterol. O sea, recogen el colesterol de la periferia y lo llevan hacia el hígado para poder ser eliminado. Entonces, a simple vista, ¿cuáles parecen que serían beneficiosas que estén altas y cuáles serían beneficiosas que estén bajas? Hay que aumentar las altas y disminuir las bajas. Exacto. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es lo que hablamos recién. Bueno, vamos a repasar un poquito, porque necesitamos entender cómo se producen esos movimientos, los triglicéridos, el colesterol, de dónde provienen, para poder entender luego las estrategias farmacológicas para abordar diferentes epidemias y para poder dar los blancos terapéuticos. Si no me entienden algo, me van a avisar. Yo voy a hacer, voy a pasar medio rápido. No vamos a basar mucho en un dibujito que está al final, ¿sí? Que es este, que así a simple vista es bastante complejo, pero cuando uno lo va desglosando, ¿sí? Lo van a ir entendiendo. Bueno, vamos de vuelta por aquí. Entonces, primero tenemos todo lo que sería colesterol y triglicéridos que provienen de una fuente exógena, o sea, de la grasa de las dietas, que son absorbidos en el intestino al ser hidrolizados, ¿sí? Tanto el colesterol como los ácidos grasos libres ingresan al enterocito, y allí, bueno, el colesterol se esterifica y los ácidos grasos se vuelven a transformar en triglicéridos. Dentro del enterocito, entonces, ese colesterol esterificado con los triglicéridos y las diferentes apoproteínas que constituyen a lo que ahora que son los kilomicrones, se empaquetan todos juntos y esos ácidos grasos se liberan a lo que sería la linfa y luego su presión sistémica en forma de kilomicrones. ¿Sí? Recuerden que los kilomicrones particularmente o principalmente están compuestos por triglicéridos. Esos kilomicrones van a viajar por la sangre a diferentes tejidos, ¿sí? Que los van a necesitar para usarlos. Por ejemplo, el tejido muscular necesita esos músculos para generar energía y el tejido adiposo lo que constituye un almacenamiento de ese ácido, ¿sí? En forma de grasa. Entonces, cuando llegan a estos dos tejidos, hay una lipoproteína lipasa que lo que hacen es ir degradando esos kilomicrones, ¿sí? Liberando lo que serían los ácidos grasos a través de la hidrólisis de los triglicéridos, y esos ácidos grasos se incorporan a los tejidos, ya sea para utilizarlo como fuente de energía o para almacenar. El resto de los kilomicrones que quedan, ¿sí? Que serían los kilomicrones residuales, son captados y intoxicados por el hígado, ¿sí? Además también, esos restos también constituyen como le proveen de apoproteínas en lo que después serán las HDL que ahora vamos a ver. Entonces, esos restos son reconocidos por un receptor específico en el hepatocito y es ingresado. Ahí en hígado, esos ésteres de colesterol que traen los kilomicrones residuales se transforman en colesterol y ese colesterol puede sufrir diferentes vías según lo que suceda. ¿Sí? Pueden ser secretados de la bilis y modificar,
y después en las heces. Pueden ser oxidados a ácidos biliares, ¿sí? Y luego ser eliminados por bilis en el intestino y por las heces. Pueden ser almacenados, puede ser incorporado a la vía endógena de colesterol, es la que sintetiza de nuevo colesterol. ¿Sí? Entonces, los kilomicrones transportan triglicéridos y ácidos grasos hacia la periferia y el resto que queda vuelve al hígado para ese colesterol ser eliminado o incluido en vías endógenas. ¿Estamos? Bueno, la vía endógena de colesterol y la síntesis de nuevo de colesterol que se da en las células para formar el colesterol de las membranas, se conoce que casi el 80% es sintetizado en el hígado. Así que no quiere decir que no se produzca esta síntesis. Es importante conocerla, así a grandes rasgos, porque es uno de los blancos terapéuticos para el tratamiento de las dislipemias que cursan con aumentos de colesterol. Se produce, es una vía que tiene como intermediario el ácido mevalónico, y a veces lo conocen como esa vía, con ese nombre, a partir de acetil-CoA y acetoacetil-CoA hasta colesterol. La enzima limitante, la más importante de esta vía, es la que transforma el hidroximetilglutarid con enzima a ácido mevalónico, que es la limitante de la reacción y con la cual, si se ve inhibida, se va a frenar la síntesis de nuevo de colesterol. Bien, y la enzima es la HMG-CoA reductasa. La vamos a retomar. Si voy muy rápido, ¿vamos a hacer sí. ¿No puedo sacar un poquito el parlante porque cuando escucho el video a veces... ¿A mí? A ver. Voy a salir. Ustedes ven igual a la capa. Bueno, me tengo que ver como acá. Esa que me deja ciega el rayo de cosas. Bueno, sí, avísenme si se desconecta porque... ¿Viste cómo es? Bueno, entonces, vimos la síntesis de colesterol de crucero en el hígado y dijimos que una de las moléculas involucradas en el transporte de triglicéridos y ácidos grasos luego hacia la periferia, además de los kilomicrones, eran las lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL, ¿se acuerdan? Estas lipoproteínas comienzan su síntesis en el hígado. Se produce por una combinación, como dijimos, de triglicéridos, de una APO específica, que es la B100, la que se sintetiza en el hígado, y colesterol, que puede provenir de la vía endógena o de la acción que vimos antes de los kilomicrones. Esas VLDL nacientes después se le incorporan otras apoproteínas, si quieren vénganse más cerca, y se forman las VLDL maduras, que son bocadas a circulación sistémica para lo mismo que vimos con los kilomicrones, llevar ácidos grasos hacia los órganos que los necesitan, como sea el tejido muscular para generar energía o el tejido adiposo para almacenar. Ahí pasa lo mismo, son reconocidos por las lipoproteinlipasas, ¿sí? Que degradan esos triglicéridos, esos tejidos incorporan los ácidos grasos, para usarlos como dijimos, y al irse hidrolizando sucesivamente los triglicéridos que contienen, teniendo cada vez menor contenido en triglicéridos, van pasando a ser menos densas. Van pasando a ser las de densidad intermedia, y luego, si se sigue actuando, o sea, si sigue perdiendo más triglicéridos, pasa a lo que serían las lipoproteínas de densidad baja. Las lipoproteínas de densidad baja lo que tienen es una mayor composición de los triglicéridos de colesterol, ¿sí? Y constituyen o son las principales portadoras del colesterol en el plasma humano. Entonces, uno generalmente asocia una dislipidemia que busca aumento de colesterol. Generalmente lo que se ha aumentado es la LDL de colesterol, unidad de colesterol, ¿sí? Y por lo tanto, obviamente tiene un importante papel en lo que es la aterogénesis, o sea, la generación de esas placas laterógenas. Por eso es importante mantenerlo bajo. ¿Qué sería? Bien. Bueno, esas moléculas, esas células, esos lipoproteínas de baja densidad que están en circulación con colesterol son captadas por las células, ¿sí? A través de receptores específicos que se llaman receptores para las lipoproteínas de baja densidad, que lo que reconocen es esa apoproteína específica, la acción que tienen, y por lo tanto lo endocitan. Y allí, dentro de las células, esos ésteres de colesterol son hidrolizados y el colesterol libre es utilizado por las células. O puede también inhibir la síntesis de nuevo de colesterol, porque ya tienen suficiente.
Bueno, como yo les decía, juegan un rol muy importante en la generación de la aterosclerosis, los altos niveles de LDL con colesterol circulante, porque se van acumulando, se van migrando hacia la íntima de los intestinos y va sucediendo un proceso de oxidación que luego esos LDL oxidados son captados por los macrófagos y se convierten progresivamente en células espumosas, que es el primer paso para las placas de ateroma. ¿Sí? Entonces es por eso tan importante mantenerlos bajos o dentro de los niveles normales. Está muy relacionado con la generación de placas de ateroma. Y después, por último, para repasar, y así podemos tener en mente todos estos posibles diagnósticos terapéuticos, es lo que dijimos como, lo conocemos como transporte inverso del colesterol, que es donde están involucradas las HDL. ¿Sí? Perdón si le digo HDL, a veces las confundo, igual que siempre me pasa. Las HDL dijimos que eran las proteínas de densidad alta, high. Y están compuestas principalmente por ésteres de colesterol y por algunas apoproteínas en particular, que en general la mayoritaria es la 1. Entonces, yo me voy a ir acá, a este dibujito que les hice, que para mí está bueno para ver la síntesis del transporte reverso de colesterol. Esa apoproteína 1, que es sintetizada en el hígado, ¿sí? En el hepatocito, sale de esta formando la que sería la pre-beta HDL, o sea, es una HDL inmadura que todavía no tiene colesterol, que todavía no tiene triglicéridos. Y tiene una forma rara. Las células le van donando, ¿sí?, colesterol a esta pre-beta HDL a través de un transportador específico que constituye un blanco terapéutico para fármacos. Luego son esterificados esos colesteroles, viajan al centro, se vuelven redonditos, ¿sí? Y después intercambian triglicéridos con las lipoproteínas que son más ricas en triglicéridos. Finalmente, ¿qué sucede? Tengo la HDL madura, que es forma redondeada, que tiene triglicéridos y colesterol, ¿sí? O sea que recogió colesterol de la periferia y es reconocida por este receptor scavenger que está en el hepatocito, lo ingresa y ahí vuelve, digamos, al ciclo ese que dijimos que el colesterol podía ser secretado por bilis, ser oxidado a sales biliares, ser incorporado en la síntesis. ¿Sí? Entonces, la forma de cómo, a través de esta vueltita, recoge el colesterol y lo lleva hacia el hígado. Los triglicéridos también ingresan por esta vía y los triglicéridos acá también pueden ser oxidados. ¿El cómo? ¿Perdón? Una vez que recoge el triglicérido. Porque vos fíjate que primero no tiene nada de triglicéridos hasta acá, estos son los ésteres de colesterol. Intercambian, largo, pero intercambian triglicéridos con estas, que son ricas en triglicéridos, por esta enzima, ¿sí? Y se forman, recuerden que no es que no tienen triglicéridos, ¿sí? Tiene una composición X de triglicéridos y mayoritariamente de colesterol, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se atiende la idea? Entonces, con esto en mente, si bien no me interesa que específicamente yo no les voy a tomar la vía, es necesario que ustedes lo tengan en mente para poder entender los blancos terapéuticos de los fármacos, el mecanismo de acción de los fármacos. Bien, bueno, acá tienen más dibujitos para posibilitar más uno u otro de diferentes libros. Esto es como el resumen de todo lo que vimos. Bueno, entonces dijimos que la hiperlipidemia es una causa importante de la aterosclerosis, vimos por qué, y todos los cuadros que son inducidos por ella. Hay que tener en cuenta que la cardiopatía coronaria tiene factores de riesgos que precipitan a que se produzca, que son, como dijimos, altos niveles de LDL, que es lo que, la lipoproteína que mayoritariamente transporta colesterol en sangre, bajos niveles de la que decíamos que era buena, ¿sí?, entre comillas, tabaquismo, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, edad avanzada y antecedentes familiares. Entonces, para poder tratar la dislipidemia, hay que tener en cuenta varios factores. O sea, la intensidad o la agresividad, por así decirlo, del tratamiento farmacológico se va a basar en la gravedad de los riesgos que tenga su paciente. O sea, no es lo mismo un paciente que tenga niveles elevados de colesterol cerca de los límites y que no tenga ninguno de los otros factores de riesgo, que uno que tenga casi todos los factores de riesgo y triglicéridos y colesterol. ¿Se entiende? Entonces siempre hay que evaluar los riesgos de aparición de enfermedad coronaria.
Eso se estratifica, se clasifica y en función de eso se decide a qué valores llegar de colesterol, ¿sí? LDL colesterol, y en función de eso la dosis y el tratamiento de la dosis de los fármacos y el tratamiento que se elige. ¿Sí? No para todos los tipos de dislipidemia, se elige el mismo tratamiento. Bueno, acá tenemos un poco más desglosados. Hay valores fijados, sí, valores fijados de LDL. Sí. Eso lo decía antes. Yo no sé si se los dejé. Ya no sé si los dejé, creo que algunas son las cosas para que se largo. O sea, hay valores que saben que se van a hacer en laboratorio, hay valores límites, encima de los cuales se consideran altos, pero no solamente una vez que pasan el límite es todo lo mismo. No. Hay una tablita que creo que la tienen ustedes. Claro, imagino que no es que no se puede tener LDL. O sea, siempre. No, hay los valores claros, exactamente. O sea, por encima de 200 se considera que son elevados. Pero obviamente que sí, porque es parte del lo normal, ¿sí? Lo que está haciendo. Bueno, entonces, el tratamiento que se elige va a ser en función de la categoría que se le asigna según el riesgo cardiovascular que tiene. No nos vamos a meter mucho en eso, cómo se estratifica y demás. Obviamente una persona que tiene una enfermedad cardiovascular ya establecida tiene mucho mayor riesgo que una persona que no lo tiene. Y en función de eso es el objetivo que se quiere lograr. O sea, qué valores de LDL se quiere llevar. O qué porcentaje de lo que tiene se quiere reducir. Bueno, otra cuestión importante también es que las dislipidemias, las diferentes dislipidemias, se clasifican como primarias y secundarias. Y de nuevo, en función de qué tipo de dislipidemia tengan, la estrategia farmacológica se va a elegir. Las primarias se deben a una combinación de la dieta, o sea, una mala alimentación, y a factores genéticos. Y se los clasifica, ¿sí?, según el tipo de lipoproteína que se encuentra aumentada, si la LDL, si la VLDL, ¿sí? ¿Se entiende? En tipos distintos. Fíjense que cada uno de los fenotipos, ¿sí?, tipo 1, tipo 2A, etcétera, etcétera, tiene una o diferentes lipoproteínas aumentadas en particular. Por ejemplo, la hiperkilomicronemia lo que tiene es un aumento de los kilomicrones, como dice su nombre, y por lo tanto tiene un gran aumento de los valores de triglicéridos, porque recuerden que los kilomicrones aportaban triglicéridos particularmente. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y las secundarias se deben también a una mala dieta, o una dieta rica en colesterol, en ácidos saturados y demás. Y también puede deberse a procesos patológicos, ¿sí?, que hagan que se favorezca esa dislipidemia, la producción de dislipidemia, o a la administración de algunos fármacos, que también producen alteraciones en los niveles lipídicos plasmáticos. Por ejemplo, una dislipidemia secundaria que cursa con aumento del colesterol, ¿sí?, hipercolesterolemia, puede aparecer en pacientes que tienen hipotiroidismo, en pacientes que tienen, por ejemplo, colestasis, o en pacientes que sean tratados con glucocorticoides o inhibidores de proteasas, que se utilizan, por ejemplo, para el tratamiento del HIV. Esos fármacos tienen como efectos adversos modificaciones de los niveles de lípidos en sangre, ¿sí?, particularmente el lípido y el colesterol. ¿Y cómo? ¿Por qué tratamiento de HIV? Porque es una de los inhibidores de proteasas, es una de los fármacos que utilizan para en conjunto con otros. Y la hipertrigliceridemia secundaria, o sea, el aumento en los niveles de triglicéridos de forma secundaria, se asocia a obesidad, a diabetes, a síndrome nefrótico, a otros tipos de patologías y a fármacos como las tiazidas, los betas bloqueantes también pueden aumentar los niveles de triglicéridos en sangre, que eso ya lo vieron, glucocorticoides, etc. La realidad es que no solamente es por una condición genética o una mala dieta, ¿sí?, una mala alimentación, sino también que puede deberse a que aparezca en forma secundaria a otras patologías o a la ingesta de un fármaco. ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Vamos rápido? Bueno, esto vamos a pasarlo. Acá tienen toda la clasificación, pero se dejé que se complementaba según los valores que se clasifica. Yo la limítrofe, alta.
Y vamos a pasar así a lo que nos compete en esta clase, que es el tratamiento propiamente dicho de la dislipidemia. Dentro de lo que es el tratamiento tenemos tres patas, por así decirlo. Tenemos el tratamiento dietético, el tratamiento o corrección de los factores de riesgo y el tratamiento farmacológico propiamente dicho. Lo que sería el tratamiento dietético, bueno, que siempre en primer lugar cuando se detectan altos niveles de colesterol, de triglicéridos en sangre, si por encima de los límites deseables, se indica que como primera medida el inicio de medidas alimentarias que contribuyan a disminuir esos niveles de ingesta de grasas, ¿sí? También se limita el alcohol, el tabaquismo, bueno, etc. Pero solo después de que el peso se estabiliza durante un mes como mínimo, puede concluirse que la dieta basta como único recurso terapéutico, ¿sí? En muchos casos, los pacientes con la dieta no logran bajar a un valor deseable, ¿sí?, los niveles de colesterol o triglicéridos. Y hay que tener en cuenta que además, los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, o sea, que están condicionados genéticamente, no responden a medidas dietéticas. Hay que tratarlos con fármacos. Después es importante también corregir los factores de riesgo, sin lugar a dudas, porque cualquiera de los factores de riesgo que nombramos antes, como el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, va a contribuir o va a ser un factor de riesgo concomitante para la aparición de enfermedad coronaria, ¿sí? Preguntando de hipercolesterolemia, ¿Cómo? ¿Hipercolesterolemia? Hipercolesterolemia habla de un aumento de los lípidos, o sea, de los lipoproteínas que transportan diferentes, o sea, es más general. Hipercolesterolemia especifica que está aumentado el nivel de colesterol, ¿sí? O sea, está aumentado el nivel de colesterol, pero probablemente está aumentado el nivel de hipertriglicéridos, son dos tipos de hipertriglicéridos, están aumentados el nivel de triglicéridos, ¿sí? Con lo cual están aumentados los kilomicrones o los LDL, ¿sí? Bueno, entonces, corrección de los factores de riesgo, o también tener en cuenta que puede ser secundaria al ingesta de algún fármaco, con lo cual, tal vez corrigiendo esos factores, uno puede mejorar la progresión del paciente, ¿sí? Pero bueno, cuando no es suficiente, se recurre a lo que es el tratamiento farmacológico, de lo que interesa llegar ahora con todo lo que hablamos. El tratamiento farmacológico, cuando yo me lo planteo, y me parece interesante, creo que lo deben haber hablado también con Isabel y en otras clases, es cómo, o sea, elaborar una estrategia farmacológica. O sea, pensar cómo puedo abordar esta patología, ¿sí?, con la patología que tengo, los fármacos que tengo disponibles, para ver cuáles son los posibles farmacológicos terapéuticos. Entonces yo necesito conocer cómo es la regulación, en este caso, de los farmacológicos. ¿Qué se va a buscar para el tratamiento farmacológico de la dislipidemia? Dependiendo de qué tipo de dislipidemia tenga, ya con aumento de colesterol, de triglicéridos o de ambos, bajar los niveles plasmáticos de LDL colesterol, si está aumentado el colesterol, y disminuir los niveles de triglicéridos incluso con aumento de triglicéridos, ¿sí? Para lo que es la disminución, vamos a repasar grupos de fármacos que se usan más habitualmente, que no le vamos a dar mucha bolsa de estatinas, que se usan muchísimo y que nos encontramos con los finales de los pacientes que después unos años que vienen con estimulación y no sé qué cosas que son muy comunes, entonces vamos a detenernos en esto, que son los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, ¿sí?, que les hablaba de la síntesis de nuevo de colesterol. Y también otra manera de abordar la disminución de los niveles de LDL colesterol es a través de inhibir la absorción de colesterol, con resinas y con ezetimiba, que no las vamos a ver. Y en cuanto a la disminución de los triglicéridos, digamos, sería aumentar el metabolismo de esos triglicéridos o de las lipoproteínas que los transportan, que recuerden que eran las de muy baja densidad, ¿sí?, con fibrantos o ácidos nicotínicos, que no lo vamos a ver. Después, fuera de estos grupos de fármacos que vamos a repasar, hay otros. Hay algunos que se conocen como más nuevos, ¿sí?, y son más orientados a ciertos tipos de dislipidemias en particular, su utilización, o cuando no responden al uso de la elección, como la estatina, los fibratos y demás. Y también esos más nuevos, obviamente, no todos, pero son más caros,
¿sí? Vamos a ver uno que es un anticuerpo monoclonal, que obviamente es una platina mucho más costosa. Después de la Argentina, yo les nombro los otros que están en Argentina, pero después en otros países hay muchos, ¿sí? Como para que ustedes tengan un pantallazo. Lo importante es que cada uno produce su objetivo terapéutico por un mecanismo de acción diferente. Y lo que me interesa es que ustedes se recuerden. Bueno, con este dibujito, que creo que es de RAM, tienen como todo lo que repasamos recién del transporte de las lipoproteínas, del colesterol, triglicéridos, y dónde estarían actuando, o sea, cuáles serían los blancos de los fármacos que recién les nombré muy a grandes rasgos. ¿Sí? Esto está lindo para por ahí estudiarlo y de ahí entendiendo dónde actúa. Vamos a empezar entonces con los primeros que nombramos, y los que se usan muchísimos, que son las famosas estatinas. ¿Sí? Las estatinas, como simvastatina, la rosuvastatina, ahora vamos a ver, hay muchas, que difieren en su farmacocinética, no son más que inhibidores competitivos y reversibles de la HMG-CoA reductasa. ¿Se acuerdan que era la enzima cinético limitante de la vía de síntesis de nuevo de colesterol? ¿Sí? Entonces, inhibiéndola, ¿qué va a pasar? Van a disminuir los niveles de colesterol endógeno. Además, también hay que tener en cuenta que en el hepatocito, donde se produce esto principalmente, hay una relación inversa entre los niveles de colesterol y la velocidad de síntesis o la cantidad de receptores que reconocen a las lipoproteínas de baja densidad. Entonces, cuanto menos colesterol haya, que es lo que va a pasar acá, ¿sí? Mayor cantidad de receptores sobre la superficie del hepatocito va a haber que reconocen las lipoproteínas de baja densidad, que son las que tenían colesterol que están circulando. ¿Qué van a hacer? Las van a quitar hacia el hígado, ¿sí? Y van a entrar en la vía que yo les decía, que el colesterol podía ser secretado por bilis, oxidado a ácidos biliares y demás. Entonces, no solo disminuye la síntesis de colesterol, sino que favorece la captación de la lipoproteína que lo van transportando por plasma. Y de esa manera, lo que se obtiene es una disminución de las cifras de colesterol unido a las LDL. ¿Sí? Además también, como esos receptores, ¿se acuerdan que yo había nombrado los receptores de las lipoproteínas de baja densidad? También reconocen a los precursores de la LDL, que son las de densidad intermedia y las VLDL. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a partir del catabolismo de estas se generaban las de densidad intermedia? Y si seguíamos, las de densidad muy baja. Entonces, al también reconocer ese tipo de lipoproteínas, también las captan hacia los hepatocitos, y por ende eso explicaría que también pueden llegar a reducir los niveles de triglicéridos. ¿Sí? Porque recuerden que las VLDL son las que movilizaban triglicéridos desde lo que sería hígado hacia la periferia. ¿Estamos? Entonces, disminuyen los niveles y las cifras de LDL colesterol, y también disminuyen los niveles de triglicéridos en menor cuantía. ¿Estamos? Bien. Y también se ha observado que aumentan discretamente, lo vamos a ver con todos los tipos de fármacos, todos producen un aumento muy variable. Algunos fármacos en particular son los que aumentan de manera notoria los niveles de HDLC, que son, ¿se acuerdan? Los que eran encargados de transportar el colesterol de nuevo hacia el hígado para eliminar. Con lo cual sería beneficioso. No solamente se vio que las estatinas tenían estos efectos de reducir el colesterol y todo lo que estuvimos hablando antes, que debería de inhibir directamente la HMG-CoA reductasa, sino también se vio que tenía otros efectos beneficiosos independientes sobre el endotelio y el flujo vascular, que mejoraban todo lo que eran las enfermedades coronarias, las periféricas y demás. Y esos efectos importantes que tienen las estatinas son los conocidos efectos pleiotrópicos. ¿Sí? Son efectos, como les decía, beneficiosos sobre el endotelio y flujo vascular. Esos efectos están listados acá, después les dejé una tablita que está un poco mejor discriminado para que ustedes puedan entender, pero por ejemplo, ¿cómo pueden beneficiar el endotelio y el flujo vascular? Aumentando la síntesis de óxido nítrico sintasa endotelial, favoreciendo la generación de óxido nítrico y la vasodilatación.
sobre la placa de ateroma disminuyen las moléculas de adhesión, entonces esas placas no se forman tan fuertemente sobre la capa íntima de sus vasos, ¿sí? Después también tienen algunos efectos sobre la inflamación, disminuyendo todas las moléculas de inflamación, ¿sí? Tienen actividades o acciones antitrombóticas, inhibiendo la agregación plaquetaria. ¿Sí? Fíjense que son todos efectos beneficiosos que favorecen un adecuado y buen flujo vascular. ¿Sí? Y que el endotelio no se endurezca tanto, que sea más distendible y demás. Bien. ¿Estamos? ¿Entendió lo que es las acciones pirotrópicas? Es un característico de las estatinas. Y muchas veces también se les utilizan para otras patologías que cursan con algunas de estas alteraciones que, independientemente de si tienen o no aumentado el nivel de colesterol. Bien. Eso no se sabe bien el mecanismo, No es por el mismo mecanismo, o sea, no está involucrada la reductasa, ¿sí? Son otros efectos que se vieron, que fueron probando, que empezaban a aparecer y que eran muy beneficiosos para todas las enfermedades que usaban alteraciones de los vasos sanguíneos. Bueno, ¿por qué vamos a hablar un poco de las propiedades farmacocinéticas? No porque me interese que ustedes se las aprendan todas, pero sí estas cuestiones que son características es importante, porque dentro de las estatinas tenemos diferentes. Acá tienen un listado de las que, no sé si me puede haber escapado alguna, de las que se comercializan en la Argentina. La atorvastatina, fluvastatina, pitavastatina, rosuvastatina y simvastatina. Seguro que alguna la escucharon, seguro que algún pariente o ustedes la tienen indicada. Y difieren en la farmacocinética. Vamos a ver por qué. Bueno, todas se administran por vía oral. Tienen una vía disponibilidad baja, sufren un efecto de primer paso importante y tienen diferencias entre ellas en el tiempo de vida media. Mientras que la mayoría tienen un tiempo de vida media muy cortito, la atorvastatina y la rosuvastatina tienen tiempos de vida media prolongados. Con lo cual, ahora vamos a ver, van a tener una diferencia en cuanto al momento que sería necesario administrarlas. ¿Sí? Después, bueno, la simvastatina en particular es la que es un profármaco, o sea, necesita ser metabolizada, se activa. Los alimentos disminuyen la absorción de la atorvastatina y fluvastatina, pero no de la simvastatina, o sea que la simvastatina puede ser ingerida con alimentos. Y después algo importante es cuáles son las principales isoformas de los citocromos que están involucradas en la biotransformación. ¿Por qué? Porque esto si recordamos de la clase que pedí de farmacocinética, ¿se acuerdan que podía haber interacciones, ¿sí? Induciendo o inhibiendo enzimas metabolizadoras, lo cual tenía repercusiones clínicas. Particularmente la atorvastatina y la simvastatina son biotransformadas principalmente por esta isoforma, la CYP3A4, que también es encargada, ¿se acuerdan?, de metabolizar un montón de estos fármacos. Y la fluvastatina por la CYP2C9, que además también son las que son polimórficas. ¿De acuerdo? Bueno, los metabolitos se excretan por vía biliar principalmente y algo por vía renal. Y con respecto a esto, es por esto, porque la síntesis de colesterol en el hígado, que es lo que está inhibiendo específicamente las estatinas, la síntesis de colesterol tiene un máximo de producción a la medianoche en el organismo, por un ritmo circadiano, ¿sí? Entre las 0 y las 2 horas. Entonces, para que sea efectivo uno de estas estatinas, que tiene un tiempo de vida media corto, tiene que ser administrado cerca de este momento. ¿Sí? Entonces, en líneas generales, se lo indica administrar una sola dosis antes de la dormir. En cambio, los estatínicos como la atorvastatina y rosuvastatina, que tienen tiempos de vida media larga, pueden ser indicados su administración en cualquier momento del día. ¿Entienden la diferencia de por qué hacemos estas salvedades? ¿Vamos? La otra vez me preguntaba mi tía por la rosuvastatina, ya se la dieron a la noche por la comida. Porque ahí lo dice que tuvieron la absorción. Sí, la rosuvastatina no me acuerdo en cuanto a los alimentos. Creo que no, si se dieron con la comida, de su absorción. Ella no sabía si tomaba antes, después o durante. Eso tiene que consultarse al médico, ¿sí? Y si interfiere con la absorción de los alimentos, tiene que hacer un tiempo
tiempo antes o tantas horas después. Lo que tienen de cómodo es que por ahí no tenés que limitarte a que sea siempre administrada en el mismo momento que es la noche. Puede ser a la mañana, a la media tarde, no hay problema, estas. ¿Sí? La de tiempo de vida media larga. Bueno. Y también a la noche. Puede ser a la noche. O sea, no hay problema en cuanto a límite de no límite. En cuanto a indicación de momento específico de la toma. Pero las de tiempo de vida media corta sí tienen que ser administradas a la noche. Eso sí, porque si no la efectividad va a ser muy bajita. Bueno, acá tiene una tabla que simplemente es para orientarlos y empezar a conocer un poco las dosis. Obviamente cada una tiene su presentación y las dosis que se emplean son distintas según el objetivo que se quiere lograr. Fíjense, en función del porcentaje de disminución de las cifras de colesterol, es la dosis que se va a emplear. Cuanto más se quiera reducir las cifras de colesterol circulante, mayor va a ser la dosis. Pero cuidado, o sea, cuanto más la dosis, en este tipo de fármacos que ahora vamos a ver, van a aparecer con más frecuencia efectos adversos que son significativos. Entonces, esto hay un juego entre efectividad y aparición de efectos adversos. En algunos casos, que no se puede seguir aumentando la dosis, se decide por el tratamiento con otros fármacos, en la línea ahora vamos a ver, o combinación entre ellos, para no tener que aumentar tanto la dosis. Bueno, bien. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Esto sí es importante que recuerden, sepan. Bueno, las reacciones adversas que tienen los estatínicos son gastrointestinales, como dispepsias, náuseas, flatulencias, cefalea, pero lo más importantes son la hepatotoxicidad que pueden producir, porque recuerden que tienen que ingresar el hepatocito para poder actuar, y las miopatías. La hepatotoxicidad se va a seguir por aumento de las concentraciones hepáticas, o sea, se puede vigilar su aparición con un laboratorio cada tanto tiempo para ver si aumentan. Y las miopatías son un amplio espectro de dolencias musculares que van desde una debilidad leve, que es una mialgia, un dolor, ¿sí? Una debilidad muscular, hasta lo más grave, que es la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis puede llegar a ser potencialmente mortal. Es un efecto adverso que hay que seguirlo muy de cerca. En líneas generales, la aparición de daño muscular que se produce en la rhabdomiólisis se sigue con la CPK, ¿sí? Como les decía, es el resultado de un daño muscular que producen las estetinas en el músculo, lo van degradando, van produciendo necrosis y se va liberando un contenido de altorrente circulatorio, ¿sí? Que provoca la liberación de mioglobina. Esa mioglobina puede migrar a la riñón y producir un daño muy importante. Entonces, por eso hay que seguirlo de cerca y hay que evitar que la rhabdomiólisis aparezca, porque puede ser mortal. La aparición de las miopatías y la rhabdomiólisis obviamente son dependientes de la dosis. Mayores dosis, mayor probabilidad de aparición. ¿Sí? Además también no solo el tema de la dosis, sino que cualquier interacción que favorezca un aumento de las concentraciones plasmáticas, por ejemplo, al inhibir que se metabolice de manera correcta, ¿sí? Por un inhibidor de esa enzima, va a hacer que los niveles, con dosis habituales, los niveles plasmáticos sean más altos de lo normal y se favorezca la aparición de partículas, de más suciedad. Por eso hay que prestar también mucho cuidado, mucha atención a lo que son las interacciones. Y bueno, las estatinas están contraindicadas en el embarazo. Bueno, acá simplemente es para que ustedes vean lo que yo les hablaba de las interacciones, ¿sí? Aquellos fármacos que son inhibidores de la CYP3A4 o de la CYP2C9, que son las principales isoformas metabolizadoras, van a producir aumento de niveles de estatinas en sangre y aumento de la aparición de efectos adversos. ¿Sí? Por otro lado, aquellos fármacos que resulten inductores de estas enzimas va a hacer que se metabolice más rápido y por lo tanto los niveles plasmáticos van a ser menor, tenido dosis normales y puede observar falta de efectividad. ¿Sí? Las interacciones de mayor relevancia que más le tienen que sonar son las estatinas con los antifúngicos imidazólicos, fluconazol, metoprolol y demás, con la miodatrona, con los antibióticos macrólidos, y me falta uno que es importante,
son, digamos, por otros motivos, que son con la ciclosporina y con el fenfebrosilo, que es otro de los fármacos que también se utiliza para tratar las debilidades. ¿Sí? Son las que más les digo que son. Estaría contraindicado, habría que utilizarlo con mucha precaución. En este caso, si es posible, porque hay que ver qué tipo de dislipidemia tiene, o sea, no todas se pueden tratar con cualquier fármaco que vamos a nombrar. Si es posible, se elige algún otro que tenga otro mecanismo de acción y que dentro del efecto adverso no produzca hemato. Y si no, hay que tener cuidado con la dosis, con las interacciones y seguirlo de cerca. Bueno, las indicaciones que tienen son para tratar, para disminuir los niveles de colesterol en pacientes con hipercolesterolemia, ¿sí? Y en aquellos que tengan hipercolesterolemia familiar heterozigota, que son dentro de esas clasificaciones que yo les había mostrado al principio, las primarias, es una de ellas que cursan con aumentos de los niveles de colesterol y de LDL. Vamos a pasar esto por una parte. Bueno, vimos entonces las estatinas. Repasamos, inhiben colectivamente la HMG-CoA, disminuyen los niveles de la síntesis de colesterol, ¿sí? Disminuyen la LDL de colesterol, dando unos que disminuyen los triglicéridos en 90% y un aumento muy variable de la HDL. Otros fármacos que también pueden estar actuando para disminuir los niveles de colesterol en sangre son las resinas de intercambio iónico. ¿Sí? Voy a tomar un poquito de agua. Dentro de las resinas de intercambio iónico van a ver ustedes que en los libros les van a nombrar unas 3 o 4, pero en Argentina, dentro de estas, la única que se usa es la colestiramina. ¿Sí? Por eso me pongo así preparada. Estas resinas de intercambio iónico lo que hacen es secuestrar ácidos biliares. ¿Sí? Tienen carga positiva, se unen a los ácidos biliares y forman un complejo que es grande y no se puede resolver y sigue grande. Hay que tener en cuenta que los ácidos biliares, la mayoría de ellos, que son volcados en intestino, son reabsorbidos y forman como un loop, ¿sí? Que van con el hígado, son volcados al hígado y vuelven. Cuando esa reabsorción se ve interrumpida, lo que se va a promover es que se sintetice de nuevo colesterol, o sea, o que se genere colesterol en el hígado para generar ácidos biliares, sales biliares. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como consecuencia, lo que va a suceder es que todo el colesterol va a, como, de alguna manera, derivarse a la generación de esos ácidos biliares y van a disminuir sus concentraciones en sangre. Bueno, esto es lo que yo les decía, ¿sí? No solamente disminuyendo los niveles de plasma, sino aumentando su catabolismo, porque también aumenta los receptores esos que, ¿se acuerdan que estaban en el ratoncito, que captaban todos los de colesterol que andaban circulando por ahí? Bueno, entonces, ¿qué van a producir? Una disminución de colesterol, de la LDL de colesterol, que es dosis dependiente, ¿sí? Las dosis máximas pueden disminuir hasta un 25% de las cifras de colesterol, pero son difíciles de tolerar, porque tienen efectos adversos bastante molestos. Y es una de los motivos de falta de atención. Van a aumentar muy poquito las HDL y se los puede usar en combinación con estatinas o con la niacina para favorecer o aumentar esa disminución del porcentaje de colesterol. ¿Sí? Están indicados en pacientes con hipercolesterolemias, fíjense, hipercolesterolemia, porque principalmente lo que hacen es disminuir los niveles de colesterol en sangre, heterozigota y combinada, que no sean controlados con estatinas o donde estén contraindicadas, como hablábamos antes con la compañera. ¿Sí? Son una forma de polvo que tienen que ser diluidos en agua, en jugos, y nunca hay que tomarlos secos porque pueden producir daño. Y siempre está indicado tomarlos antes del desayuno y de la cena. Lo que hacen entonces es secuestrar los ácidos biliares, las sales biliares. ¿Y cómo se excretan? ¿Por vía renal? No, porque justamente no se pueden absorber y siguen que se secretan por la heces. Eso justamente secuestra el ácido biliar y en vez de ingresar de vuelta, siguen. Entonces, fuerzan a que el organismo agarre todo el colesterol dando vueltas para generar más ácidos biliares.
Y por eso bajan las niveles. La puede aumentar, pero es utilizada para generar sales biliares, ese colesterol de hígado. Es como que todo lo fuerza para que, como lo otro se está excretando, necesita más sales biliares y, digamos, fuerza a todas las vías de generación de colesterol a que sean volcadas hacia ese lado. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, los efectos adversos, como les decía, que hace que no sean tolerados. Da muchas náuseas, distensión abdominal, flatulencias, dan estreñimiento. Muchas veces se les indica también un laxante, en algunos casos, que es un tratamiento importante. Y pueden reducir la absorción de vitaminas liposolubles, lo cual hay que tener cuidado. En cuanto a la interacción con otros fármacos, deviene justamente de interaccionar por una fijación a ellos cuando son coadministrados por vía, ¿sí? Haciendo que se formen complejos y les cueste absorberse en el lugar intestinal. Ejemplos de esto son ácido fólico, anticoagulantes orales, dioxinas, estatinas, hay muchas. Entonces, lo que se recomienda para evitar esta interacción o esta disminución de la absorción es administrar esos fármacos 1 hora antes de la ingesta de las resinas o 4 horas después. No hay que espaciar esas tomas. Hay que respetarlo porque si no también puede ser un fracaso o una disminución de la efectividad de estos fármacos. Fracaso terapéutico. Bueno, están contraindicados en niños, menores de años, en pacientes con infección biliar completa. Y hay que administrar con precaución en pacientes que tengan un estreñimiento crónico, o sea, estreñimiento, insuficiencia hepática o cirrosis biliar. Esas son las contraindicaciones. ¿Vamos acá? Bueno, vamos a pasar al tercero de este tipo de fármacos que vamos a nombrar, que son los que producen una inhibición de la absorción intestinal de colesterol. ¿Sí? Recuerden que yo les dije que las grasas se degradaban hacia colesterol y ácidos grasos que eran absorbidos y después ese colesterol, los triglicéridos que se formaban dentro del enterocito, que la proteína formaban los colesterol. ¿Sí? Entonces, la ezetimiba lo que hace es impedir o inhibir la captación de colesterol en los intestinos, en el intestino y en los enterocitos basales, que lo constituyen, ¿sí? Por la proteína que los transporta, que es esta, un transportador específico de colesterol. Entonces, como dijimos, disminuye la incorporación a kilomicrones, hay menor llegada de colesterol al hígado, porque se disminuye la entrada exógena del colesterol. ¿Sí? Al suceder esto, ¿se acuerdan que les dije que si hay menor nivel de colesterol en hígado, se van a estimular la expresión de genes que regulan la expresión de receptores, porque era inversamente proporcional. Y el aumentar los receptores que reconocen las proteínas, lipoproteínas de baja densidad, va a hacer que se aumente la captación de esas LDL que contienen colesterol circulantes. No solamente la LDL, sino de las precursoras como las LDL y las de densidad intermedia. ¿Vamos? Entonces, con esto, al aumentar la captación de colesterol, va a hacer que disminuyan las concentraciones casi en un 15 a 20% de ese colesterol circulante ligado a las LDL, ¿sí? A las lipoproteínas bajas. Como este fármaco no está inhibiendo per se la síntesis de colesterol, o sea, sigue sucediendo en el hígado, si uno lo puede administrar junto con estatinas, los efectos beneficiosos de la disminución del nivel de colesterol van a sumar. Por eso que en algunos casos se indica su coadministración. Y otra cuestión es que también, como los que venimos viendo hasta ahora, aumenta ligeramente los niveles de la HDL y disminuye los triglicéridos en un porcentaje. Bien, entonces lo que venimos viendo hasta acá son la ezetimiba, que reduce la absorción de colesterol, las estatinas, que reducen la síntesis de colesterol y que además también favorecen la captación, ¿sí?, de lo que sería por los RDL, del colesterol circulante. Y vimos las resinas que secuestran los ácidos biliares y fuerzan que el colesterol sea utilizado para sintetizar ácidos biliares, por ende disminuyen sus niveles.
Bueno, no sé por qué puse ese medio. Con respecto a la ezetimiba, se administra en forma de comprimidos, se absorbe rápidamente, bien por vía oral, secreta por hígado, se metaboliza, perdón, metabolito activo en el hígado, ¿sí? Y tiene un tiempo de vida media largo, ¿sí? De casi un día. Entonces, te permite administrarlo una vez por día junto con las comidas o sin ellas en distintos momentos. ¿Sí? Tiene una sola comida. Sí. No me acuerdo, déjame que te chequee, yo no me acuerdo si genera un metabolito, o sea, él es activo y genera un metabolito activo, que puede suceder también tanto el metabolito como el compuesto original es activo, o es un profármaco. O sea, que me parece que no es un profármaco, pero te lo averiguo. En cuanto a las reacciones adversas, no suelen ser muy significativas, pero hay una en particular que es grave, que son las reacciones alérgicas que puede producir. Dentro de las otras, que no son de gran relevancia, son las gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal. Puede producir algo de aumento de transaminasas hepáticas, con lo cual hay que tener cuidado, sobre todo cuando están los pacientes siendo administrados o tratados con estatinas. Se potencia ese daño hepático. Y también están contraindicados en niñas, en embarazadas, en lactantes. Y están indicados, o sea, se los utiliza para tratar hipercolesterolemia familiar heterozigota, que no se controla con estatinas, o cuando están contraindicadas estos fármacos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces estuvimos viendo principalmente todos blancos de acción que favorecen una disminución hasta acá de ¿qué? De colesterol. Los niveles circulantes de colesterol en las principales lipoproteínas que eran las LDL. ¿Sí? Bien, ahora vamos a pasar un poco a ver qué pasa cuando el objetivo es disminuir mayoritariamente los niveles de triglicéridos. Tenemos los fármacos que son los derivados del ácido fólico, ¿sí? Los famosos fibratos, que son activadores de este receptor nuclear, que es el PPAR, su forma alfa, que no la vamos a ver. Los fibratos que se comercializan en Argentina, tenemos acá algunos nombrados, también pueden haber algunos extras que me hayan escapado, pero por lo menos estos yo los chequeé. El más conocido es el fenofibrato y el gemfibrozilo, son los más que pueden llegar a escuchar. Bien, y entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Tiene un mecanismo de acción totalmente diferente de lo que venimos viendo antes. Lo que hacen estos fibratos es ligarse a este receptor de peroxisomas que activa y prolifera justamente los peroxisomas. Es un receptor nuclear, ¿sí? Con lo cual, cuando se une el fibrato, hace que se trasloque al núcleo y produzca una serie de alteraciones, produzca o requiere síntesis de diferentes genes. Este receptor nuclear está expresado predominantemente en hígado, pero también en otros tejidos. Y lo que va a hacer es estimular, por este mecanismo que vamos a ver, el metabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos. ¿Cuáles eran? Las BLDL. ¿Sí? Lo que van a hacer es, dentro de esas modificaciones que hacen al ser un receptor nuclear y actuar sobre la transcripción y traducción de diferentes genes, es inducir una mayor síntesis de lipoproteína lipasa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esa lipoproteína lipasa era la que estaba en el endotelio del tejido adiposo y el tejido muscular, que degradaba en las moléculas triglicéridas para favorecer los grasos? Bueno, entonces lo que hace es inducir la mayor síntesis y por ende lo que estaría haciendo es estimular la eliminación de lipoproteínas con abundantes triglicéridos, como dijimos, como la BLD. ¿Sí? Se van degradando esos triglicéridos. Después también produce un aumento de la captación de ácidos grasos por el hepatocito, aumentando la expresión de un transportador de ácidos grasos, y ahí los degrada por beta-oxidación. O sea, no solamente los va degradando a ácidos grasos, sino que esos ácidos grasos pueden ser captados por el hígado y ser oxidados. Y a su vez también se ha visto que aumentan los niveles de la HDL de forma variable por la estimulación de la expresión de las apoproteínas que son específicas de HDL. ¿Sí? Pero lo más importante es que favorece el catabolismo de las lipoproteínas que transportan mayormente triglicéridos. Con los niveles de triglicéridos van a aumentar.
y estarían actuando en este punto. ¿Sí? Bueno, acá tienen otro dibujito para que suene de más dibujos. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos de los fibratos? ¿Cómo hablamos de ellos? ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos más frecuentes y menos frecuentes? Aunque no quiere decir que aunque sean menos frecuentes sean menos peligrosos, por así decirlo, de los fibratos. Bueno, los más frecuentes son los digestivos, por ejemplo. Las náuseas, la diarrea, el dolor. Y los menos frecuentes pueden ser unas manifestaciones cutáneas, como prurito exantema, mialgias, dolores musculares, cefalea, impotencia, algunas miopatías, sobre todo si interaccionan con estatinas, y un leve aumento de los niveles de las transaminasas, con lo cual también se debe vigilar la función hepática. Otra cuestión es que se unen fuertemente a proteínas plasmáticas, con lo cual, para aquellos fármacos que se unen mucho a proteínas plasmáticas, como por ejemplo los anticoagulantes orales, hay que tener cuidado de esta interacción porque pueden desplazarlos, ¿sí? Con lo cual disminuye su efectividad. Puede decir. Y las indicaciones que tienen los fibratos es para tratamientos de las hipertrigliceridemias primarias con bueno, estos son un tipo de dislipidemias específicas que cursan con aumentos específicos de triglicéridos y demás, que están listadas al principio de la tablita azul. Pero sobre todo para tratar todo lo que es las hipertrigliceridemias, ¿sí? Y muchas veces se los va a encontrar en tratamientos asociados con resinas de intercambio iónico, como la vitamina, y con ácido nicotínico. Bueno, ácido nicotínico, ¿sí? O la famosa niacina que vamos a encontrar. La niacina lo que es una vitamina del complejo B hidrosoluble, pero para poder actuar y tener efectos hipolipidémicos o para tratar las lipidemias, se los utiliza en dosis mayores que cuando se quiere obtener sus efectos como vitaminas. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción? Que también, fíjense que todos tienen un mecanismo de acción diferente. Lo que hace es la niacina inhibir la lipólisis de triglicéridos. ¿Sí? Con lo cual, lo que va a hacer es disminuir el transporte de ácidos grasos libres al hígado, porque se inhibe la lipólisis de triglicéridos, y la síntesis de triglicéridos que pasan al plasma. ¿Sí? Entonces, este efecto lo ejercen al inhibir la hidratoxiclasa de adipocitos, inhibe la producción de AMP cíclico, que es necesario, aminora la actividad de esa lipasa hormonosensible que participa en la lipólisis de triglicéridos, y por lo tanto la lipólisis de triglicéridos y la liberación de ácidos grasos libres. Entonces, al disminuir esa síntesis de triglicéridos, también se disminuye la producción de las lipoproteínas que transportaban mayoritariamente triglicéridos, que eran las de muy baja densidad, lo cual explica que se observen además menores concentraciones de esta lipoproteína. ¿Sí? Y además también algo específico que tiene esto, para remarcar con respecto a los otros fármacos que estuvimos viendo, es que la niacina sí produce un aumento más significativo de lo que son los niveles de la HDL. Entonces, en aquellas dislipidemias que cursan además con una disminución importante de los niveles de HDL, sería indicado. Bien, entonces, dijimos que es el mejor medicamento, se dice que es el mejor medicamento para aumentar la concentración de HDL. Los otros, el aumento que producen es variable y muy bajito. Disminuyen las concentraciones de triglicéridos de entre 30 a 45%, que es mucho. Disminuye también algo de colesterol ligado a las lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Y es el único que disminuye significativamente los valores de la lipoproteína, que es una lipoproteína que no nombramos acá y que no me voy a meter más, ¿sí? Pero tiene este efecto en particular. A pesar de que tiene muchos efectos favorables en el perfil lipídico, los efectos adversos vuelven a limitar su uso.
Los efectos adversos más significativos son, como decíamos, los gastrointestinales, fíjense que otra vez se voy a repetir mucho, y tiene un efecto adverso que es muy molesto para el paciente, que es la hiperemia facial. ¿Saben lo que es? Se pone todo rojo y empieza, también tiene un prurito, o sea, es un calor terrible en la cara, prurito en la mitad del cuerpo, en la cara, y es un efecto adverso que resulta muy molesto, con lo cual también puede limitar la adherencia al tratamiento o puede convocar una necesidad de cambiar el tratamiento farmacológico dependiendo de remita al paciente, ¿sí? Y los efectos más comunes y más graves, recuerden, los efectos adversos no es que se producen en todos los pacientes, van a depender de la dosis y algunos son más plausibles que se produzcan que otros. Los más comunes en este caso son hepatotoxicidad, o sea, también es hepatotóxico, y hiperglucemia, ¿sí? Con lo cual, o sea, con efecto adverso puede aumentar los niveles de azúcares de glucosa en sangre, perdón, con lo cual mucho cuidado en la administración de este tipo de fármacos a pacientes con diabetes mellitus. La dispepsia es... sí, bueno, es... no sé. Porque hacen así y no sé. La forma de decir... Yo le hice lo mismo. Bueno, nos entendimos, ¿sí? ¿O no? Bien, y los usos terapéuticos que tiene la niacina o el ácido nicotínico en casos de hipertrigliceridemia y aumento de los niveles de LDL colesterol, y es particularmente útil en sujetos que tienen esos trastornos y que tienen, como les decía, muy disminuidos los niveles de HDL. Es el único que produce un aumento significativo. ¿Estamos? Bueno, más o menos nos ubicamos hasta acá. Sí, el tratamiento. Eso como vos lográs disminuir el tipo a los niveles Deseables. se suspende. No, en general las estatinas se utilizan de por vida, por ejemplo. Y los otros, las líneas generales, se utilizan por periodos muy prolongados. Claro, no se puede ir disminuyendo la dosis. Una vez que no responden a la dieta, a la ingesta de gases y demás, ya vamos a empezar a tratar con fármacos muy importantes. Sí, son primarias, son crónicas. Bueno, son primarias, pero son primarias necesitan fármacos, porque por más que vos mejores la dieta, elimines los factores. Pero las secundarias sí se intentan una base que puede correr. Aparte, las secundarias también hay que tener en cuenta. El problema de base es una patología que está generando, si la podemos mejorar, digamos, una patología crónica, pero bueno, no se puede. Si una secundaria le ingesta algún fármaco que está produciendo una alteración del perfil lipídico, Que puede ser transitorio. ahí puede ser transitoria, simplemente eliminando ese fármaco, corrigiendo la dosis o demás, ya directamente se corrige. Pero bueno, en otros casos se necesita el tratamiento. Bueno, entonces, para poder ubicar estos fármacos que estuvimos viendo, recuerden que si el objetivo es disminuir los niveles de colesterol, ¿sí? De LDL colesterol, o el objetivo es principalmente disminuir los niveles de triglicéridos. O en el caso de que las patologías cursen con aumento de los dos componentes, se puede usar una terapia combinada. Y después también piensan en el dibujito de los blancos terapéuticos y dónde van a interaccionar cada uno para poder pensar en el mecanismo. ¿Sí? Bueno, dentro de los nuevos fármacos que yo les decía que no se usan, se reservan para ciertos pacientes, se usan con menor frecuencia, o para que no se usan, la lomitapida y el alirocumab, que es un anticuerpo monoclonal. Son los únicos que yo les voy a mencionar acá como para que ustedes tengan una idea. ¿Sí? No quiere decir que en otros países no haya. Bueno, la lomitapida, como les decía, también es cara. Su utilidad queda fundamentalmente circunscripta para pacientes que tengan hipercolesterolemia familiar o homocigota, o sea, que se manifiesta sí o sí. Y que necesitó, como dijimos, fármacos para tratar. La lomitapida lo que hace, que esto en particular no lo vimos porque no es de tanta relevancia, es inhibir específicamente la transferencia microsomal de triglicéridos que se produce en el retículo endoplasmático en los enterocitos, ¿sí? Y en los hepatocitos, lo cual es necesario para que se sinteticen proteínas que contienen ApoB. Como consecuencia, lo que va a suceder es reducir la absorción intestinal de triglicéridos a través de los kilomicrones,
disminuir la síntesis y la secreción hepática de las lipoproteínas de muy baja densidad, y reduciendo entonces los niveles plasmáticos de triglicéridos y de colesterol unido a la lipoproteína de baja densidad. O sea, disminuye tanto el colesterol como los triglicéridos. Dicho grandes rasgos. Tiene una baja biodisponibilidad oral, este componente, y sufre un efecto importante de primer paso. Esto hay que tenerlo en cuenta. Se biotransforma intensamente en hígado, principalmente por esta isoforma de citocromo, con lo cual todos los fármacos que se estén administrando de manera concomitante que puedan inducir o inhibir esta isoforma hay que tener especial cuidado, sobre todo porque tiene baja biodisponibilidad. Las reacciones adversas que tiene la mitapida, las más frecuentes, son las gastrointestinales, vómitos, dolor abdominal, distensión, estreñimiento, flatulencia, las que fuimos nombrando, y también puede producir elevación de las transaminasas y acumulación de grasa en el hígado. Con lo cual es necesario, en el caso de que sea el paciente tratado con mitapida, ir vigilando y controlando la función hepática. Y por último tenemos un anticuerpo monoclonal, como la lirokumab, que es un inhibidor específico de la proteína PCSK9, que yo no se los nombré anteriormente. La PCSK9 está involucrada en lo que es el recambio y la endocitosis, fíjense, a ver si me puse los dibujitos, acá, de los receptores de las lipoproteínas LDL. ¿Sí? Participan en esa endocitosis del receptor. Entonces, el lirokumab, al ser un anticuerpo monoclonal, se va a unir específicamente con mucha densidad a lo que es esta proteína, ¿sí? Acá, fíjense. Y lo que va a impedir que sea reciclado ese receptor, con lo cual va a estar más tiempo, por así decirlo, en la superficie del enterocito, y va a favorecer la captación de más moléculas LDL, PLDL, etc. ¿Sí? Con lo cual, lo que va a hacer es una disminución de los niveles de colesterol circulante. Vamos. También se ha visto que tiene algo de efecto en los triglicéridos, porque recuerden que este receptor no solo reconoce a las LDL, sino también a los precursores, que es la LDL, que es mayoritariamente compuesta por triglicéridos. Bueno, acá tienen los efectos que hablamos antes. Este fármaco se administra en forma de vía subcutánea, ¿sí? Se lo comercializa como una solución inyectable en forma de lapicera, que viene en dos concentraciones. Tiene un tiempo de vida media muy prolongado, ¿sí? Con lo cual se inicia con una dosis baja, cada 2 semanas, después se la aumenta, ¿sí? O sea, se tiene un tiempo de espera de latencia para ver un efecto importante. En cuanto a las reacciones adversas, las más frecuentes son las relacionadas a la zona de inyección, ¿sí? de este compuesto, ¿sí? Eritema, enrojecimiento, picor, edema, dolor. También puede producir algo que es bastante típico de este componente, que son los cuadros pseudogripales, o sea, el paciente refiere estar como agripado, dolor orofaringio, rinorrea, estornudos. También cursa con dolores de cuerpo, de musculares, ¿sí? No siempre, es un efecto adverso que puede aparecer en algunos pacientes. Generalmente, todo lo que nombramos recién son efectos adversos leves y transitorios, o sea, son acotados en el tiempo. Y los que son raros, pero sí graves, son la hipersensibilidad, urticaria y vasculitis, sobre todo la hipersensibilidad, que hay que prestar especial cuidado. Así que bueno, creo... y las indicaciones terapéuticas que tiene el lirokumab son la hipercolesterolemia primaria, la dislipidemia mixta, como tratamiento complementario de la dieta, y pueden ser administrados o indicados en combinación con una estatina o con alguno de otros de los fármacos que estuvimos nombrando, o en forma de monoterapia. Entonces estos dos son los que tienen un uso menos frecuente o que están más escuquitos para ciertos tipos de pacientes. Vamos, son terapias más caras. Bueno, dentro de las estatinas, que son las que más se usan, también la acción prolongada o nuevas son más caras, para ustedes se vayan actualizando con este tipo de cosas. ¿Lipidemia mixta? ¿Qué sería?
que tiene tanto aumento de triglicéridos como colesterol. ¿Sí? Entonces necesitas un fármaco que te incluya las dos cosas, ¿sí? O combinar fármacos o combinar las dos cosas. ¿Sí? Acá hay que descartar, primero hay que mirar bien todo lo que vimos del metabolismo, de los líquidos y de la circulación. Una vez que tienes claro eso, se hace un minutito de ver dónde actúa cada uno. Para entender la mecanismo. El mecanismo es una receta a mecanismo de memoria. Sí. Sí. No, particularmente. Claro, había uno específico que era para los cigota, porque no era nada, pero y que sí o sí se manifiesta. Pero sí, lo que sería importante acá que sería hipercolesterolemia primaria y lipidemia mixta. Sí, no. Yo con que me digan que es la hipercolesterolemia primaria y lipidemia mixta, porque también depende de que ustedes hayan entendido la información y los efectos que tiene. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Me parece muy corta, muy rápida. Cualquier cosa me consulta. Seguramente es un tema que va a entrar. No es un tema difícil. Ustedes lo pueden ver, no es un tema complejo. Y cualquier cosa me escriben en el mail que figura y me consultan. ¿Sí? Bueno. Bueno, nos vemos. Hasta luego.